Ok, nosotros somos el equipo de glicemia e insulina. Están conformados por mí, Sánchez Bojorquez Diana Carolina, Felipe García José Andrés y Chel León. En este video vamos a hablar acerca de la glicemia, la insulina y las pruebas diagnósticas que son utilizadas para evaluar los desórdenes del metabolismo de los carbohidratos, como lo son la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial, la curva de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. A continuación procederemos con la explicación. Empezaremos con la glucosa. La glucosa es la vía principal común para el transporte de casi todos los hidratos de carbono a las células, y el metabolismo de los carbohidratos estará enfocado en mantener el aporte de glucosa constante, siendo esto esencial para la supervivencia del organismo. En circunstancias normales, la glucosa es el único combustible que puede utilizar el cerebro y la fuente de energía primaria del músculo. Este mecanismo de aporte continuo de glucosa se va a encontrar regulado de manera hormonal por la insulina y el glucagón, que se encargarán de mantener los niveles de glucosa en sangre estables dependiendo de la situación en la que se encuentre el organismo, aumentando o disminuyendo su concentración. La concentración de glucosa plasmática reflejará entonces el equilibrio que existe entre las hormonas hipoglucemiantes y las hormonas hiperglucemiantes. Empezaremos con la insulina. La insulina es producida por el páncreas endocrino. Su peso molecular es de aproximadamente 5.500 Dalton y está formada por dos cadenas unidas por puentes disulfuro. La cadena alfa, que contiene 21 aminoácidos, y la cadena beta, que contiene 30 aminoácidos. La insulina se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso de las células beta pancreáticas y se almacena en el interior de las vesículas secretoras en el aparato de Golgi. La insulina integra de forma eficaz el metabolismo del combustible del cuerpo, ya sea en épocas de ayuno o durante la ingesta. Cuando un individuo está en ayunas, las células beta pancreáticas secretan menos insulina, lo que provoca la movilización de lípidos del tejido adiposo y aminoácidos del tejido muscular para fungir como combustible y precursores de la gluconeogénesis hepática. Durante la ingesta de alimentos, la secreción de insulina aumenta, estimulando la asimilación de los hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos en los tejidos sensibles a la insulina. Es decir, estimula los tejidos para reponer las reservas de combustible durante épocas en ayuno. Ahora vamos a ver cómo lo hace. La insulina actúa directamente en sus receptores de las membranas plasmáticas de las células. Estos receptores están presentes en todas las células, pero su densidad depende del tipo de célula y de tejido que sea, siendo la máxima o teniendo la máxima densidad las células hepáticas y los adipocitos. El receptor de insulina es una glicoproteína heterotetramérica que consta de dos subunidades, las subunidades alfa y las subunidades beta. Las subunidades alfa son extracelulares y tienen sitios de unión para la insulina. Las subunidades beta son transmembranosas y tienen actividad tirosina quinasa. Cuando la insulina se une a las subunidades alfa, activa la actividad tirosina quinasa de la subunidad beta, lo que provoca la translocación de los transportadores de glucosa del citoplasma a la superficie de la célula. Estos transportadores de glucosa permiten la entrada de glucosa de la sangre a la célula, reduciendo así los niveles de glucosa en sangre. La insulina aumenta enormemente la velocidad de transporte de la glucosa, así como la de otros monosacáridos. Cuando el páncreas secreta grandes cantidades de insulina, la velocidad de transporte de la glucosa en la mayoría de las células aumenta 10 o más veces que cuando no hay insulina. Por el contrario, las cantidades de glucosa se difunden al interior de la mayor parte de las células del organismo en ausencia de insulina, con excepción del hígado y el cerebro. Y estas cantidades de insulina, que son absorbidas por estas células, son pequeñas para suplir la cantidad habitual de glucosa del metabolismo energético. Ahora vamos a pasar con las hormonas hiperglucemiantes, teniendo en cuenta que el glucagón es la más importante. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glucemia y cumple varias funciones opuestas a las de la insulina. La más importante de ellas consiste en elevar las concentraciones sanguíneas de glucosa. El glucagón
Es un pequeño péptido de 29 aminoácidos y cadena única con un peso molecular de 3.485 daltons. Actúa sobre el hígado y su función consiste en movilizar las reservas de combustible para mantener las concentraciones de glucosa entre las comidas o durante el ayuno. Estimula la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la oxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis, e inhibe la glucólisis, la síntesis de glucógeno y la síntesis de triacilgliceroles. Los principales efectos del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa consisten en 1. Degradación del glucógeno hepático y 2. Aumento de la gluconeogénesis hepática. Estos dos efectos aumentan mucho la disponibilidad de glucosa hacia los demás órganos. Aún después de agotar todo el glucógeno hepático, la infusión continua de glucagón sigue provocando hiperglucemia. Esto se debe a que el glucagón estimula la velocidad de absorción de los aminoácidos por los hepatocitos y la conversión posterior de muchos de ellos en glucosa a través de la gluconeogénesis. El objetivo principal del glucagón en el hígado y su principal efecto es aumentar los niveles de AMP cíclico en las células hepáticas. Las cascadas metabólicas resultantes promueven la glucogenólisis e inhiben la síntesis de glucógeno. Además, al activar la hidrólisis de la fructosa 2,6-bifosfato, el AMP cíclico inhibe la glucólisis y activa la gluconeogénesis. El glucagón también aumenta los niveles de AMP cíclico en el tejido adiposo. Allí, el efecto principal del AMP cíclico es promover la movilización de triacilglicerol a través de la fosforilación de la lipasa sensible a hormonas, produciendo glicerol y ácidos grasos. Glucosa en ayuno y glucosa postprandial. La determinación de la concentración plasmática de glucosa debe interpretarse en el contexto del ciclo alimentación-ayuno. Una cantidad excesiva o insuficiente de glucosa en la sangre podría ser un signo de un problema médico. Los niveles altos de glucosa en la sangre puede ser un signo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y otras complicaciones. La hipoglucemia también puede provocar complicaciones, como es el daño cerebral si no se tratan. Las pruebas de glucosa se utilizan para averiguar si los niveles de azúcar en la sangre están dentro de los límites saludables. A menudo se utilizan para diagnosticar o vigilar la diabetes. Prueba de glucosa sanguínea en ayunas. El estado del ayuno se caracteriza por una concentración baja de insulina y alta de glucagón. Un ayuno de 6 a 12 horas se denomina estado postabsortivo y el ayuno que dura más de 12 horas se denomina ayuno prolongado o inanición. La prueba de la glucosa en la sangre en ayunas se realiza en ausencia de ingesta calórica durante aproximadamente 8 a 12 horas. Aquí se muestran los valores de referencia. En general, un nivel de glucosa sanguínea en ayunas por debajo de 100 miligramos por decilitro se considera normal. Entre 100 y 125 miligramos por decilitro se considera prediabetes. Este resultado se denomina a veces glucosa en ayunas alterada. La prediabetes significa que tiene un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo normal. Aún no es lo suficientemente alto como para ser considerado como diabetes tipo 2, pero sin cambios en el estilo de vida. A la larga, los adultos y los niños con prediabetes son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2. Y un nivel de glucosa sanguínea en ayunas de 126 miligramos por decilitro o superior se indica como diabetes. Prueba de glucosa postprandial. El estado de alimentación, también llamado estado absortivo o postprandial, tiene lugar durante una comida y varias horas después, y se caracteriza por una concentración de insulina alta y baja de glucagón. Es normal que luego de comer los niveles de glucosa suban. La glucosa se eleva moderadamente durante las primeras 2 horas. La producción de insulina aumenta y la de glucagón disminuye. Esta prueba se mide luego de 2 horas de haber comido y los resultados normales de esta prueba, en función a la edad, ya que varían, son de menos de 140 miligramos por decilitro en personas que no tienen diabetes
y menor de 180 miligramos por decilitro en personas que tengan diabetes. Si el nivel de glucosa sigue siendo alto después de 2 horas de haber comido, esto podría ser un signo de que el paciente presenta diabetes. Ok, ahora vamos a hablar de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Esta es una prueba que va a medir la respuesta del cuerpo a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa va a identificar anormalidades en cómo el cuerpo administra la glucosa después de una comida y va a ser utilizada para diagnosticar la diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. Es importante tomar en cuenta que días previos a la prueba tú debes comer y beber normalmente, pero 8 horas previas debes hacer un ayuno. Ok, para la diabetes tipo 2 debes tomar 8 onzas de una solución de glucosa similar a un jarabe que contiene 2.6 onzas o 75 gramos, es por eso que se llama así esta prueba, de azúcar. Y después se va a medir la glucosa a las 2 horas. Ahora vamos a tener los resultados normales, que va a ser los valores de referencia, que normal va a ser menos de 140 miligramos por decilitro o 7.8 milimoles por litro, que es como se va a estar midiendo en la tabla. Y vamos a encontrarnos que esta es la prueba testigo, entonces se encuentra dentro de los valores normales. Pero si tienes entre 140 y 199 o arriba de entre 7.8 o 11 milimoles por litro, entonces tú podrías tener prediabetes. En cambio, se dice que tienes diabetes cuando tienes arriba de 200 miligramos por decilitro o 11.1 milimoles por litro, como se muestra aquí en la gráfica, que ya sería diabetes porque pues está por encima. Y pues el tiempo y la glucosa. Sería la curva de tolerancia a la glucosa. La siguiente. Ok, para la diabetes gestacional, entonces vamos a tener que son 8 onzas de una solución de glucosa que contiene 3.5 onzas de 100 gramos de azúcar. La prueba de 100 gramos. Y en esta se va a evaluar el nivel de glucosa después de 2 horas y de nuevo a las 3 horas. Es importante recalcar que primeramente debemos realizar la prueba de 1 hora, pero si se encuentra sospecha se va a realizar la de 3. Como lo dice aquí, si se encuentra elevado por más de 140 miligramos por decilitro, vamos a realizar la prueba de 3 horas. Pero si en la prueba de 1 hora tú obtienes un resultado de más de 190, entonces ya se te diagnostica diabetes gestacional. Y vamos a tener los valores de referencia. Normal, que sería menos de 95 miligramos por decilitro. 1 hora después, menos de 180 miligramos por decilitro. 2 horas después, menos de 155 miligramos por decilitro. Y a las 3 horas, tiene que ser de menos de 140 miligramos por decilitro. Podemos observar en la gráfica cómo avanza conforme el tiempo y tiene que descender. Pero pues aquí estaría elevado. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, o HbA1c, vamos a tener que esta es una prueba que va a medir el nivel promedio de la glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Esta también va a ser utilizada para diabetes tipo 2 y prediabetes. Encontramos que la hemoglobina A y azúcares presentes en la circulación sanguínea son las que van a formar esta hemoglobina glicosilada. Esto debido a que HbA va a constituir el 97% de la hemoglobina del adulto. Y por obligación se va a convertir en HbA1. Tenemos que puede haber HbA1A, B y C, pero la C va a ser la principal. Pero la prueba se basa en que existe una relación entre el porcentaje de HbA1c y el promedio de glucosa sérica, porque la glicación es un proceso lento, que va a durar alrededor de 120 días, que es la vida media del eritrocito, que va a terminar en la glicación irreversible de la hemoglobina de los glóbulos rojos hasta su muerte. Entonces, la HbA1 va a reflejar la glucemia media 3 o 4 meses previos a la toma de muestra. Para el procedimiento tenemos que se va a realizar una muestra de sangre. No requiere una preparación especial y la muestra va a mostrar la cantidad promedio de glucosa adherida a la hemoglobina en los últimos meses. Aquí está la glucosa, la hemoglobina y
va a ser la hemoglobina glucosilada, como lo vemos en la imagen. Tenemos algunos signos que tú puedes presentar y que son como un factor para decir, oh, hay que realizar la prueba, que va a ser la poliuria, visión borrosa, cansancio y polidipsia. A continuación tenemos los valores de referencia, que estos los vamos a medir en porcentajes, y menos de 5.7% sería lo normal. Prediabetes si presentas de 5.7 a 6.4% y diabetes por encima del 6.5%. En la tabla nos vamos a encontrar la conversión de porcentaje a miligramos por decilitro. Y hay que destacar que esta también es una prueba utilizada para ver cómo se está manejando la diabetes. Y resultados anormales pueden significar enfermedad del corazón, riñón o daño nervioso. Así como también puede realizarse si el médico nota que el sobrepeso, la presión arterial alta o enfermedades del corazón y inactividad física pueden ser como un factor para que te haga propenso para esta enfermedad. Y eso sería todo por nuestra parte. Esas son nuestras referencias.